Hola, buen día. En este video estaremos explicando el ejemplo 10.7 del libro, el cual nos dice lo siguiente. A un cilindro de una pieza se le da la forma que se muestra en la figura 10.14 y tenemos esta figura por acá, con una sección central que sale desde el cilindro más grande. Vemos que es una sección más pequeña y pronunciada que sale desde el cilindro más grande. El cilindro es libre de dar vueltas en torno al eje central que se muestra en el dibujo. Vemos el eje central, entonces el cilindro puede dar vueltas tanto a favor de las manecillas del reloj como en contra de la misma, dependiendo de las fuerzas que se le apliquen. Una soga enrollada en torno al tambor que tiene radio R1 ejerce una fuerza que se llama tensión 1 hacia la derecha sobre el cilindro, que es esta fuerza que tenemos por acá, que está sobre el cilindro más grande. Una soga enrollada en torno a la parte central que tiene un radio R2 ejerce una fuerza tensión 2 hacia abajo sobre el cilindro. Y vemos la tensión 2 cómo está hacia abajo esta fuerza y es sobre el cilindro central. Lo que nos preguntan es, ¿cuál es el momento de torsión neto que actúa en el cilindro en torno al eje de rotación, que es el eje Z? Y el inciso B nos dice, suponga tensión 1 igual a 5 newton, radio 1 igual a 1 metro, tensión 2 igual a 15 newton y radio 2 de 0.5 metros y nos pregunta cuál es el momento de torsión neto en torno al eje de rotación y de qué forma da vuelta el cilindro si parte desde el reposo. Entonces, para el inciso A, vamos a tomar la fórmula para calcular el momento de torsión neto que se encuentra en la sección 10.6 del libro. Entonces, el momento de torsión neto, recordándole lo que es momento de torsión, que viene siendo la medida, o describe la forma en la que una fuerza logra rotar, por ejemplo, este cilindro, ya sea dado por el momento de tensión 1 o por el momento de tensión 2. Entonces aquí tenemos en este caso dos tensiones, perdón, por el momento de torsión, ya sea de la fuerza 1 o de la fuerza 2. Entonces tenemos que el momento de torsión neto está dado por el momento de torsión ejercido por la fuerza 1 más el momento de torsión ejercido por la fuerza 2. Y aquí es importante identificar cuál es la fuerza o las fuerzas que están actuando. Y además tenemos que considerar el brazo de momento de cada una de las fuerzas, que en este caso el brazo de momento corresponde a los radios. En el caso de la tensión 1, el radio 1 y en el caso de la tensión 2, el radio 2. Por lo tanto, siguiendo la fórmula para calcular el momento de torsión, tenemos que el momento de torsión 1 es igual a ¿qué? A la tensión 1 por el radio 1. Y en este caso es un momento de torsión negativo porque el movimiento ejercido por esta fuerza va a favor de las manecillas del reloj. Por otro lado, en cuanto a al momento de torsión 2, podemos ver que va en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta sería una cantidad positiva. Entonces, para el inciso A, ya tenemos esta primera respuesta, que la sumatoria de momento de torsión o el momento de torsión neto está dado por esta sumatoria de los momentos de torsión 1 y torsión 2. Para el inciso B nos piden, a partir de los datos, encontrar cuál es el momento de torsión en torno al eje de rotación y de qué forma da vuelta el cilindro si parte del reposo, para lo cual ya teniendo expresado en términos
el momento de torsión neto, vamos a proceder a introducir los datos en la fórmula para poder obtener el momento de torsión neto en torno al eje de rotación. Luego de realizar los cálculos correspondientes, introduciendo los datos que nos proporciona la parte B de este ejemplo, tenemos un momento de torsión neto de 2.5 newton por metro. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que luego, si este cilindro parte del reposo y luego es sometido a estas dos tensiones, al final el cilindro se va a mover en una forma positiva, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Es exactamente lo que nos indica el momento de torsión para este cilindro, en este caso en particular. Y con esta respuesta finalizamos el ejemplo propuesto para este video.